Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy estamos ya en este quinto día de la novena a la Inmaculada y vamos a centrarnos en el pasaje de la presentación de María en el templo. Si recuerdas, dice el Evangelio que cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jerusalén a Jesús para presentarlo al Señor, ¿sí? Y aquí hay una cierta confusión porque, por un lado, se debería pagar un rescate por Jesús, por el primogénito, pero también María tenía que presentarse en el templo porque, según la ley de Moisés, se prevía que la mujer quedaba impura después de dar a luz por el tema de la sangre y un rollo ahí y tal, además de 7 días, bueno, total. Eh, el caso es que según la ley de Moisés, María tendría que ir al templo para purificarse y ofrecer un sacrificio, ¿sí? Mm, digamos, en sentido estricto, María no tiene por qué ofrecer ese sacrificio, pues porque precisamente es la Inmaculada, ¿no? Fue concebida sin pecado y sin pecado original, quiero decir, y no cometió pecado en su vida. Por lo tanto, no tenía necesidad, es la llena de gracia, ¿sí? Ella dio luz al mismo sacrificio que llevaría a plenitud las leyes del Antiguo Testamento, por lo tanto quedaba totalmente exenta de esto. Pero, y aquí es donde podemos meditar, siguiendo a San José María Escrivá, María, aunque no tenía necesidad de este sacrificio, quiere cumplir la ley de Dios. Señor, estamos haciendo oración y esto nos ayuda mucho, porque la ley, las leyes, los mandamientos y las leyes morales no son un capricho de Dios y de la iglesia, no están hechas para fastidiarnos como a veces podríamos pensar, porque, bueno, sí, a veces nos puede pasar por la cabeza decir, ay, qué rollo, ¿no? Las leyes casi que siempre lo que me gusta o engorda o es pecado, ¿no? A veces hay gente que así dice, bueno, pues no es así, como si el cristianismo estuviera hecho para que los cristianos estuviéramos siempre como tristes o de capa caída. No, María es fiel a la ley de Dios. Y, y aunque ella no tenía por qué hacerlo, no se trata tampoco de hacer las cosas sin sentido, ¿sí? Por supuesto que no, o sea, no es que diga, pues dice la ley, ni modo, lo hago porque lo dice. Claro que no, María no tiene esa idea al cumplir la ley de Dios, no lo hace por un legalismo como ciego o simplemente como tal. Eh, a María no la mueve la obligación, María la mueve el amor. Y es una forma muy distinta de ver esta ley de Dios, ¿sí? Y esto lo vive toda su vida María. A María nunca se mueve por obligación y es algo que, Madre nuestra, te pido que nos ayudes a vivir a nosotros, que nunca nos mueva la obligación sino el querer. No porque esté mal tener obligaciones, también es que esta palabra yo creo que tiene muy mala publicidad hoy en día. Si algo es obligado, como que, ya no tiene chiste, ¿no? Porque si me obligan, pues, qué chiste. El chiste es que yo quiera. Y es posible las dos, ¿sí? O sea, se puede decir que es una obligación, no sé, como la misa el domingo. ¿Se puede decir que es una obligación? Sí. Pero también se puede decir que voy porque quiero, también. Y ojalá que sea así, ¿no? Como también María cuando va a ver a su prima Santa Isabel, que ya lo hemos meditado seguramente, no va porque tenga que ir, ¿no? Y si te acuerdas, Benedicto XVI en una enseñanza dice que el cristianismo es algo más que un sistema de leyes, decía, es el don de una amistad. Y dice, y una amistad tiene una gran fuerza moral, implica una gran fuerza moral. Es algo más que un sistema de preceptos y de leyes. Porque claro, cuando uno es amigo, cuando uno ama, no está pensando en cuál es la obligación, ¿verdad? O sea, tú si tienes un amigo, una amiga, yo también, no estamos pensando diciendo, bueno, ¿cuál es el mínimo, no? Me tocó fulanito, fulanita en el intercambio y es mi super amigo. Y el regalo dice que mínimo, máximo tanto, bueno, pues voy a comprar. No, queremos darle más. O le damos más si podemos, obviamente.
Y no nos importa, ¿sí? O no necesitamos tener un intercambio para darle un regalo, lo podemos hacer en cualquier momento. Si nos pregunta, ay, ¿por qué me das esto? Pues porque sí, ¿no? Y Dios así nos trata, Dios no nos ama por obligación, ¿no? Y lo podemos aplicar a muchas cosas de nuestra vida. Decimos, por ejemplo, a la Santa Misa, ¿no? Decimos, qué distinto es ir a misa, no porque es pecado, porque me obliga, sino porque quiero, porque me espera Dios ahí, porque hay un encuentro. ¿No? Es la fuerza de la amistad. Qué distinto es hacer todas esas cosas que quizá Dios me pide, y me las puede pedir, pero porque Él me las pide. ¿Sí? ¿Cuántas veces diría, a esto yo no quiero hacerlo, pero como tú me lo pides, entonces, nomás por eso sí. Pues ojalá le podamos decir eso al Señor. ¿Sí? Porque tú quieres, ¿sí? Solo porque tú quieres lo hago y lo hago feliz, ¿no? No lo hago tampoco a regañadientes, ¿no? Y quizá, no sé, digo, obviamente, insisto, no es que no hubiera un porqué de María yendo a la purificación. También hay otros autores que hablan de que María con esto lo que está haciendo es un gesto también para purificarnos a nosotros, ¿no? Si bien es cierto que ella no necesitaba purificación, lo está haciendo en nuestro nombre, para desagraviar a Dios, que es bien bonita esta actitud también. Pero ese es otro tema que ahorita no me voy a meter. Simplemente sería, digo, es para ver que no es que María haya cumplido la ley porque sí, pero qué distinto es hacer las cosas por amor, porque implica libertad y Dios quiere que seamos libres, por eso no nos obliga, por eso no nos asusta, por eso el miedo no es parte del cristianismo, es el amor. ¿Sí? Por eso no se aparece un ángel aquí en medio pues no sé, de la ciudad y con truenos y dicen arrepiéntanse pecadores porque se acerca el fin. Porque si hiciera eso a lo mejor efectivamente nos iríamos todos a confesar y los pobres sacerdotes no tendríamos tiempo de nada porque estaríamos ahí confesando todo el día y con muchas conversiones. ¿Y por qué no hace eso Dios? ¿Sería muy eficaz? Bueno, tal vez desde un punto de vista, pero no desde el punto de vista de Dios. Porque nos movería el miedo y no el amor. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere la obligación por obligación. Y todas las leyes de Dios tienen un sentido. Las leyes morales no son malas. Digo, no son buenas o malas porque sí, sino porque nos hacen bien o nos hacen mal. Siempre tienen un sentido que yo le digo antropológico. ¿Sí? No es que Dios sea un aguafiestas, sino lo que es pecado porque nos hace daño. Así de sencillo. Y Dios quiere que seamos felices. Entonces, que veamos ese amor siempre. ¿No? Que tengamos ese amor y que seamos fieles a esa ley. ¿Sí? También en el Antiguo Testamento, eh, Moisés en el Deuteronomio le dice a los judíos cuando están precisamente por entrar a la tierra prometida y les recuerda los mandamientos, se los vuelve a decir y les dice, acuérdense que estas leyes nos hacen grandes delante de los otros pueblos, dicen, qué sabios son este pueblo que tiene un Dios tan cercano que le dio unas leyes tan buenas, porque nadie tenía unas leyes tan avanzadas. Piénsalo bien, o sea, tú piensa, estamos hablando de unas leyes, pues, no sé, qué serán, siglo VIII antes de Cristo, quizá más, ¿no? Y en esas épocas, pues no es que los pueblos tuvieran por ahí constituciones ni nada, ¿no? Y, y que tuvieran una ley, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? La ley de custodiar el sábado, obviamente por ser el día de la alianza, pero que Dios ordenara un día de descanso para todos, para el extranjero, para el burro, para todos. Lo del burro me da mucha risa, que también tenga que descansar. Eh, ¿por qué, ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, hoy en día nos hace muy normal, un derecho humano, que la gente tenga un día de descanso a la semana. Pero en aquel entonces no. ¿Por qué mi esclavo iba a tener que descansar si es un esclavo? Y Dios dice, sí, tiene que descansar. Y el extranjero también, todos. Entonces, claro, eso a nadie se le iba a ocurrir en ese entonces. O sea, busca todos los códigos legales que quieras, de los que tuvieran códigos legales, de las civilizaciones antiguas, y ninguna van a tener una ley como esa. O como todas las demás, ¿no? O sea, basada en el amor, basada en el respeto del otro, basada en la dependencia de Dios, en su... No, es increíble, ¿sí? Los mandamientos están hechos para hacernos felices. Que seamos muy fieles, pero fieles por amor, no porque tengo que. Los mandamientos son
producto de una relación. Los quiero cumplir, pero por la relación que tengo con Dios. De hecho, así fue. Dios se los dio al pueblo judío por la relación de ser su pueblo y él su Dios. Pues nosotros también los tenemos. Tenemos las bienaventuranzas. Y María nos enseña a cumplirlas así, por amor, con un sentido más grande, el sentido de la amistad. Pues, Madre nuestra, ayúdanos a ser muy fieles a esa ley de Dios, a confiar en esa amistad y a poner todo nuestro corazón en seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede